varios días, incluso que hoy vamos a dedicarle esta hora, hoy jueves 13 de julio, sí, jueves 13 de julio. Le vamos a dedicar esta hora completita a el director de jubilaciones y pensiones del Estado, Juan Rosa, que está con nosotros para que así podamos hablar sobre situaciones de pensionados, trabajadores del Estado y que la gente también pueda llamar y hacer algún tipo de pregunta que tenga en ese sentido. Saludos, Tania María. Hola, Esteban, buenas tardes y buenas tardes a la audiencia. Yo, como siempre, feliz, contenta de estar aquí y ahora. Eso es una gran victoria, estar viva y viable. Gracias a esa audiencia que desde las 5 de la mañana está en sintonía con la Z101. Gracias por su fidelidad. Bueno, y gracias a Héctor Luzón que nos trajo a Juan Rosa. Bueno, yo empecé el periodismo hace muchos años. No diga. Ya el señor Luzón era veterano ya. Él no se acuerda de mí, pero yo sí, porque cuando uno empieza. Yo me acuerdo, claro que me acuerdo de ti, tu nombre es sonoro en el periodismo. Sí, Tania María. Muy sonoro, sí. Tengo unos días oyéndote aquí. Ay, gracias. Yo creo que yo le voy a ganar la apuesta a Luzón. Sí. Sí, porque él dice que yo soy más viejo que él. Don Juan, pero mire, bueno, iniciando de inmediato, el Consejo Nacional de la Seguridad Social emitió una resolución interesante y que va a poner quizás a trabajar un poco más a la Dirección de Jubilaciones y Pensiones del Estado. Me refiero a la resolución 572, que es la resolución que está autorizando a los empleados del Estado que trabajaron para el Estado antes del año 2003 o antes que se iniciara el proceso del nuevo sistema de capitalización individual de las pensiones, a volver al sistema de reparto, al antiguo sistema de reparto. Y quisiéramos saber esto qué implica y cuáles serían los trabajadores que tendrían esa posibilidad, o sea, los empleados del Estado que tendrían la posibilidad de volver al antiguo sistema de reparto. Bueno, primeramente, buenas tardes a todos los dominicanos que se mantienen en sintonía con la Z101 y este gobierno de la tarde. Contento de estar con ustedes aquí, dirigiéndome a todas las personas. Sabemos que este es un tema apasionante. Realmente yo me siento contento, Esteban, con esta resolución. Quizá no sea todo lo que uno quería, pero es algo importante porque son unos 20,000 trabajadores que han tenido derechos adquiridos en el Estado y que por no tener los 45 años en primer término con la primera resolución y los 44 años o los 44 años después de la otra resolución, en el momento de entrar al sistema no podían traspasar, no se podían pensionar por el sistema de reparto, con la agravante que los fondos acumulados en la AFP le eran insuficientes para tener una pensión digna al llegar a la época dorada, la época de retiro. Esto hacía justamente, le ejercía una presión ante el gobierno, más un gobierno como el de Luis Abinader, que ha dado prueba fehaciente que quiere beneficiar a los sectores más vulnerables, y en este caso esas personas que no teníamos los 45 años al momento de entrar en vigencia. Que no teníamos, hablo en plural, no, para cualquier duda, Héctor Luzón. Yo tenía 43 y tengo más de 20 años de servicio. Yo no podía traer mi dinero hacia el sistema de reparto. No solo su dinero, sino su tiempo acumulado, porque en este caso el tiempo acumulado más que el dinero, claro, para optar por la pensión en el Estado. Justamente aquí en esta cabina yo abogué por eso. Muchos sectores, no me abrogo yo, porque hubo una que fue más militante que yo, que fue Carolina Serrata, y otros sectores más, con relación a que se diera una apertura. Esto va a facilitar de que la gente pueda llevar su dinero al sistema de reparto. Ahora, no es todo lo que queríamos, decía yo, porque en la anterior usted tenía dos opciones, aquí tiene una. Tiene dos, pero usted tenía dos para usted. Usted tenía la opción de retirar su dinero, pero tenía la limitación de la edad, o pasarlo al sistema de reparto con la limitación de la edad. Aquí no tiene la limitación de la edad, pero solamente tiene la opción de retirar, de pasar el dinero al sistema de reparto. No lo puede retirar personalmente, pero es una gran
es una batalla ganada por los más vulnerables, por esa gran franja que significan unos 20,000 trabajadores del sector público. A eso voy, licenciado. La resolución 572, ¿cómo sabe la gente que le beneficia? Si yo habría estado en esa situación que especifica esa resolución, ¿cómo yo me doy cuenta que yo estoy ahí y que puedo hacer uso de esa prerrogativa? Bueno, usted tiene su cuenta de capitalización individual. Usted me perdona que hable en primera persona, pero me voy a poner de ejemplo. Claro. Yo tenía 43 años al momento de entrar en vigencia el sistema de capitalización individual. Yo no podía retirarlo. Me suavizaron un poquito con otra resolución y me dijeron, y me decían, cuando usted, los que tuvieran 44 años al momento de entrar a la AFP, yo estaba compelido a tener que hacer uso al cumplir. Por ejemplo, yo tenía 43, al cumplir la 360 cuotas o los 30 años, ya iba a tener 73 años de edad. Entonces vámonos a una pensión programada o a una renta vitalicia. Me iban a programar sobre mi esperanza de vida. Mi esperanza de vida, de acuerdo a la esperanza de vida de los dominicanos, ya de 73 años, los 75 iban a ser 2 años. Pero Juan Rosa, entonces ahí está el punto. Básicamente, un trabajador ya sin importar edad, que tuviere, haya trabajado en el Estado antes del 2003, y menciono el 2003 porque en el 2003 fue que se inició el proceso de capitalización individual. Antes del 2003 usted trabajaba en el Estado, tenía 1 año, 2 años, 3 años, no importa cuántos años estuviera trabajando en el Estado. Luego entonces entró al nuevo sistema, siguió trabajando en el Estado y hoy día puede pasarse al sistema de reparto y optar por la pensión con base en la ley 379. Entonces la ley 379 establece que uno puede optar por la pensión como empleado del Estado, no con 30 años de cotización, sino con 20 años de cotización, o a partir de los 20 años. Entonces, ahí iba a ponerle de ejemplo. O sea, una persona que hoy día tenga, qué sé yo, cotizando tal vez en el Estado 15 años y cotizó 5 años antes del 2003, ya puede hacer la solicitud, pasarse al sistema de reparto y solicitar su pensión a través del Estado con el derecho adquirido. La otra pregunta que quiero hacerle, tomando en cuenta que la ley 379 establece montos de pensiones, esa ley establece que cuando uno tiene 20 años de servicio en el Estado puede optar por una pensión de ¿cuánto por ciento de su salario de los últimos? Un 60% del salario promedio de los últimos 36 meses, cuando tiene 20 años y 60 años cumplidos. Un 70% cuando tiene 60 años cumplidos y esa misma, la proporción del salario de los últimos, el promedio salario de los últimos 36 meses, un 70%. A los 30 años, un 80% con 60 años cumplidos. Pero a los 35 años, un 80%, no importa que tenga 53, 55, 57 años cumplidos. O sea que a ¿Y en qué caso es 100%? No llega. Inclusive tiene algunas limitaciones. Sí, tiene una limitación. La ley 379, y es que el máximo que usted tiene derecho, usted nunca será mínima del salario mínimo del sector público, ni nunca será mayor a 8 salarios. Hay un anteproyecto que yo he hablado de él aquí, que tiene mejoras sustanciales con relación a la ley 379-81, y que en este momento yo... Pero como quiera es una ventaja, Rosa, porque si estamos hablando de que en el caso de los que estamos en el sistema de capitalización individual, cuando nos retiremos, primero tiene que ser 30 años de cotización. Y segundo, el salario, la pensión que nos saldría sería de quizás de menos de un 50%. Entonces tiene también esa ventaja, porque por el Estado, independientemente o sea, tomando en cuenta que ese es el sistema de reparto y que es la ley, y que por medio de la ley de retiro del Estado, pues entonces pudiera tener una pensión mínima de un 60% de su salario, aún cotizando solamente 20 años y no 30 como establece la nueva ley. Así es, ¿no? Que el promedio que está en estos momentos de la capitalización individual entre 23 y 30%. Vamos a una pausa. Cuando retornemos seguimos conversando con Juan Rosa, director de Jubilaciones y Pensiones del Estado. 19 minutos, estamos conversando con Juan Rosa, director general de Jubilaciones y Pensiones del Estado. Y Tania tiene una pregunta. Sí, gracias, Esteban. Yo estaba pensando, ¿qué pasa con el empleado del Estado que
a 2 años de tener 20 años y de acceder a una pensión, lo cancelan. No hay forma ni manera de poder acceder a esa pensión a menos que solo que sea nombrado de nuevo en un próximo gobierno y pueda completar los 20 años. Esa persona ya tiene derechos adquiridos, no importa que esté en el tren gubernamental o no. Puede... y que aunque no haya cumplido los 20 años en el Estado. No, si tiene los 20 años. No, yo digo, por ejemplo, un caso de una persona que pueda tener 65 años de edad y 18 años trabajando, pero la cancelan de la institución que está. Pierde sus 18 años y no puede acceder a... Tiene derechos adquiridos a la luz de la ley, la ley... 379. Sí. 379, la ley 37981. Y no hay manera de legislar para proteger a esas personas. Estamos legislando justamente en el anteproyecto de ley del sistema de pensiones de reparto del Estado. Le estamos colocando que una persona puede obtener su pensión anticipada con 15 años de servicio, con un 50% de lo que sería la pensión normal. Sí. Pero para eso habría que modificar la ley. Sí. Hay una nueva ley que se está trabajando para llevarla al Congreso. Mire, le pregunto porque tuve acceso... Pero por el momento son 20 años mínimo. Son 20 años. Cada 20 años suficiente, Tania. Lógicamente, nosotros en este gobierno hay personas que, le hemos solicitado al presidente compensarle 5 meses, 3 meses. Le pregunto porque precisamente tuve acceso a un caso de una señora que trabajaba sirviendo el café, la agüita, de estas personas, colaboradores, que no tienen un salario del otro mundo, sino el mínimo, ¿verdad?, dentro del trabajo que hacen. Y tenía 18 años, pero entonces la persona que llegó buscó otra persona y la desvincularon. Entonces esa señora se quedó sin trabajo y sin acceso a pensión. Debe entrar al Estado de nuevo y completar sus 20 años. Don Rosa, los trabajadores del sector privado, ya no del sector público, la resolución hace referencia a eso, pero básicamente estamos hablando de trabajadores del sector privado que cotizaban al antiguo sistema de reparto a través del IDCS y que como quiera que sea también tienen la posibilidad, dependiendo de la cantidad de cotizaciones que tuvieran, a solicitar una pensión a través de la Dirección de Pensiones y Jubilaciones del Estado, aún siendo empleados del Estado, si eran cotizantes del IDCS. Sí, mediante la ley 397-19, el Seguro Social se disuelve y pasa lo que es la gerencia de pensiones, pasa a ser administrado por nosotros. Nosotros llegamos en el año 2020, encontramos unas 31.375 solicitudes sin respuesta y comenzamos a trabajarla y hemos emitido 31.165. 31.375. Wow. Nosotros, o sea, son personas que estaban antes del 2003, ya tenían quizás edad de retiro y tenían ya años trabajando. Exacto, ¿desde qué año, licenciado? Esa gente no pasaron al sistema de reparto. Exacto, no pasaron, no llegaron a pasar. Sino que porque ahí cotizaban los empleados de menores ingresos de las empresas privadas, del sector privado. Del sector privado. Entonces, estaban acumulados ahí. Nosotros comenzamos a trabajarlo con unos planes de emergencia porque no teníamos el personal suficiente, unos empleados de emergencia, gracias a que el presidente autorizó que nos dieran fondos para que empleáramos empleados temporeros, y comenzamos a trabajar todo eso que cumplían con sus 400, con las 400 cotizaciones que establecía la ley 1896-48. Luego vimos que muchos expedientes se le habían perdido por una razón u otra, se le habían pedido cotizaciones y ellos reclamaban, pero yo trabajé tanto y me pasé la vida cotizando. Y el presidente llegó a un acuerdo con los sindicalistas, no tuvo que ser escrito, presidente, la palabra del presidente tiene fuerza de ley, por lo menos el presidente Luis Abinader, de que todos aquellos que pasaran de 300, que llegaran a 300 cotizaciones, se le iba a compensar las 100 cotizaciones por decreto. Pero cuando hablamos de cotizaciones, esas cotizaciones no son mensuales. No, son semanales. Son semanales, o sea que eso serían, vamos a decir, 400 cotizaciones, vendrían siendo como 15 años de servicio. Bueno, 8. Bueno. O 8 años menos, sí, como 10 años de servicio, ¿no? Exactamente. Ya. Entonces, en ese contexto, en ese tenor,
nosotros hemos ya otorgado 14.314 pensiones porque han cumplido con sus cotizaciones. De gente que eran empleados del sector privado que cotizaban en el IDCS anterior. Hemos emitido, compensándole las 100 cuotas a lo que pudieron cotizar hasta 300 cuotas, hasta 399. El presidente ha otorgado pensiones por decreto de esa, del IDSS, 6.984 pensiones. ¿Y ya la han procesado los beneficiarios? Están cobrando. Y luego, y también 874 pensiones de cañeros. Todo lo que han cumplido. Ustedes se recuerdan los problemas que habían, pero nosotros no le dimos la pensión a los cañeros que no tenían, que eran indocumentados. Precisamente, mire. Pero los que tenían su cotización, más de 300 cotizaciones. Es más, muchos de nosotros, de esos cañeros, se pensionaron nada más por ser cañeros. Por ser cañeros, no se le tomó en cuenta el nivel de cotización. ¿Y su estado migratorio? Sí. Pero mire, por ejemplo, yo tuve una niña muy cercana en los Bateyes. Batey, Quisqueya, Santa Fe, Consuelo, Angelina. Y todavía hay muchos empleados de ingenio que dieron la vida a cortar caña sin necesariamente tener acceso a regularizar su situación. Entonces esas personas están compelidas a morirse en la pobreza y sin ni siquiera 2,000 pesos mensuales por un trabajo realizado. Bueno, es que hay que partir de algo. Para dar los beneficios hay que partir de algo. Entonces, había una situación que nosotros, ya yo no quiero hablar mucho de ella, porque después que las aguas bajan no hay que darle turbulencias de nuevo. Sí. Entonces, había una serie de situaciones que nosotros la denunciamos, hasta expedientes sometimos a la Fiscalía del Distrito, y todo eso con toda la prueba de lo que se daba con esos indocumentados. De gente que no reunía los requisitos y había movimiento. Y entonces había una negociación. Ya. Entonces nosotros, por eso procedimos con el apoyo del presidente de la República a todos los que demostraran que eran cañeros y que tenían su documentación. Por eso se han otorgado 874 pensiones a cañeros. Entre esas pensiones a cañeros, las pensiones con las cuotas cumplidas de las 400 y las pensiones con las cuotas compensadas por el presidente, hemos emitido del IDSS 22.172 pensiones. Ha habido casos, y hay Rosa, otras que están en camino. Ha habido casos, Rosa, de decretos que ha emitido el presidente ya autorizando pensiones, claro, a través de ustedes, gente que ya reúne las condiciones, pero tiene que emitirse un decreto. Se emite el decreto, salen, qué sé yo, 1.500 pensiones o 2.000 pensiones. De gente que ha salido, le ha salido su pensión y que no han ido a tramitarla porque tal vez no lo saben o no se han enterado. Nos hemos dado cuenta, hay muchos casos, porque aquí todavía la gente no le da seguimiento. La gente no cree en las instituciones. Yo digo a la gente que debe creer en la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. La gente debe poner, si no sabe, si es como los que nacimos en el siglo pasado, análogo, que pongan un millennial de su nieto. Lo que pasa es que quizá por cultura el dominicano no aprendió. Hay algo que se llama indefensión aprendida. Exacto. Que por más que tú intentas, estás en lo mismo. Quizás nosotros como pueblos, pero como quiera, lo que está planteando es que para que la gente acceda y averigüe. Cuando estábamos otorgándole, por ejemplo, las pensiones que nos estaban pidiendo, las pensiones de los locutores, encontramos un locutor que teníamos una pensión desde el año 2011. Y no lo sabía. Y no lo sabía. Después registramos, habían 17,000 pensiones que no habían tomado, no habían ido a hacer su inclusión a nómina. Pero también puedes hacer caso, Rosa, de que eran gente que habían solicitado, habían hecho toda la solicitud correspondiente, nunca le dieron respuesta y se rindieron. Entonces yo le digo, entren al portal. Ahora, más recientemente, creo que lo puedo decir porque no son competencias las emisoras radio educativa, que es del Estado. Tenemos un programa, hablemos de pensiones todos los. Por ejemplo, cuando usted dice que entren a la página web, y por ejemplo, nosotros agarramos un listado, fulano, y se dicen los nombres ahí de gente que no ha ido, que deben de ir a hacer inclusión a nómina. Y por la vía de internet, ¿cómo ¿en qué pestaña? Por ejemplo, aquí tengo inicio, sobre nosotros, servicios, donde
yo puedo acceder para ver cómo está mi pensión? Se puede acceder aquí. Yo le dije a ustedes que nosotros los que nacimos en el siglo pasado somos medio, pero creo que en el portal, que en el área de transparencia. Ok, aquí está transparencia y está también la pestaña de servicios que dice acceder en línea, dice pensión por antigüedad, pensión por discapacidad. Señora, ahí está toda la información. Entonces, hay una lista también que hemos puesto ahí sobre la gente que no han hecho inclusión a nómina. Pero también se puede llamar a nuestro call center, que lo hemos modernizado, hemos introducido bastante cambio para que la gente tenga más acceso. O sea, que si uno llama, pregunta, da su número de cédula y le pueden decir si usted está o no está. Exactamente. Pero también nosotros nos hemos expandido, que esa es otra de las cosas que tenemos. Nosotros teníamos la oficina de Santiago, la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, pero instalamos la de la Romana, pero instalamos la de Nueva York, en el consulado de Nueva York, pero acabamos de instalar ahora recientemente, hace unos días, la de el consulado dominicano en Madrid. Estábamos por ahí, hicimos eso, pero tenemos también un punto GOV en la Parada de la Cultura, ahí en Los Tres Ojos, donde la gente puede ir y buscar información porque tienen acceso. Vamos a una pausa. Cuando retornemos vamos a abrir la línea telefónica también para que las personas que tengan algún tipo de inquietud sobre pensiones del Estado o empleados del Estado, porque esto tiene que ver ya con empleados del sector privado. Si no, le cuelga. Francis.